Olvidé la celebración de nuestro aniversario matrimonial, y en consecuencia, mi pareja ha decidido alejarse de mí. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Mi nombre es Valeria y escribo esto porque no sé cómo lidiar con este dolor profundo que me consume desde hace semanas. No tengo palabras precisas ni un propósito claro en todo esto, solo un impulso de desahogarme. Deseo que este arrepentimiento desaparezca, pero se ha convertido en una sombra que me sigue, recordándome cada noche lo que perdí por no valorar lo que tenía. Si alguien me hubiera advertido que un simple descuido podía derrumbar una historia que parecía sólida, habría pensado que exageraban. Creía que los cimientos no se quiebran con un solo error. Pero ahora comprendo que no fue solo un fallo, sino la acumulación silenciosa de gestos no realizados, palabras no pronunciadas y pequeños olvidos que se fueron sumando, hasta que uno más, el que nunca debió suceder, lo arruinó todo. Soy Valeria y he olvidado nuestro aniversario. Pero esa no es la verdadera narrativa. La verdadera historia comenzó mucho antes, en esos días en que aún lo miraba como si fuera el centro de mi universo. Javier y yo nos conocimos de una manera que muchos considerarían trivial, pero me gusta pensar que el destino tuvo algo que ver. Fue en una librería, un día lluvioso, y ambos estiramos la mano para tomar el mismo libro al mismo tiempo. Me reí, él se disculpó con una sonrisa que aún conservo en mi memoria, y terminamos conversando por más de una hora bajo el toldo del lugar, sin saber que estábamos abriendo la primera página de una historia que iba a durar años. No fue amor a primera vista, pero sí una relación que se construyó como se levantan casas sólidas, con paciencia, bases fuertes y cariño genuino, sin artificios. Él era todo lo que no sabía que necesitaba: tranquilidad, estabilidad, esa voz firme que nunca se imponía pero siempre estaba presente cuando todo lo demás fallaba. Me enseñó a ver la vida con menos miedo, a confiar y a soltar la necesidad de tener todo bajo control. Cuando me pidió que me casara con él, no hubo fuegos artificiales ni discursos ensayados. Solo nosotros dos, caminando por la orilla del mar, y una pregunta lanzada con la misma serenidad con la que siempre me había amado. Acepté con el corazón rebosante, convencida de que ese paso era tan natural como respirar. Nuestra ceremonia nupcial fue pequeña, íntima, sin grandes pretensiones. Pero ese día, el 1 de marzo, quedó grabado en mi memoria como uno de los más felices de mi vida. Nos prometimos amor eterno, sin importar las flores ni los fotógrafos. Solo necesitábamos mirarnos a los ojos. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, antes de que todo se desmoronara, hubo señales. Pequeñas, casi invisibles, pero señales al fin. Y aunque ahora puedo reconocer los indicios, en su momento preferí ignorarlos. Decía que el trabajo me absorbía, que no tenía tiempo, que el cansancio no me dejaba pensar en otras cosas. Eran excusas. Porque en realidad, comencé a darlo por sentado. Pensé que siempre estaría a mi lado, que su amor era tan seguro que podía descuidarlo sin consecuencias. Qué ingenua fui. Qué arrogante también. No sé en qué momento dejé de notar las pequeñas cosas. O tal vez sí lo sé, pero prefiero quedarme en la niebla de los días que se sucedían uno tras otro como si todos fueran iguales. Cuando miré hacia atrás, cuando empecé a preguntarme en qué punto comenzó a resquebrajarse todo lo que alguna vez dimos por sentado, me vi a mí misma sentada frente al televisor, con el teléfono en una mano y una copa de vino en la otra, mientras Javier estaba al otro lado de la sala, revisando algo en su computadora o simplemente hojeando un libro que jamás le pregunté cómo se llamaba. Había una distancia que no era física. Dormíamos en la misma cama, compartíamos el desayuno y alguna que otra comida, pero no había conversación, no había curiosidad, no había ese amor por saber cómo había estado el día del otro. Solo un gesto, un asentir con la cabeza, alguna frase suelta de cortesía, algo para llenar el vacío del silencio. Pero nunca una verdadera conversación, nunca una risa compartida desde el corazón, como antes. Al principio no me dolía porque no me daba cuenta. Pensaba que era normal que así funcionaran los matrimonios después de un tiempo. Una se acostumbra. A veces incluso llegaba a creer que el silencio era una forma madura de convivencia, que ya no necesitábamos palabras para demostrar nuestro cariño. Pero no era eso. Lo que teníamos no era complicidad silenciosa, era desconexión, era olvido mutuo. Pensaba más en responder mensajes pendientes del trabajo que en preguntarle si había dormido bien. Me preocupaba más por mis propias responsabilidades, mis reuniones y mis tiempos que por saber si él se sentía cómodo en casa, si estaba feliz, si necesitaba algo de mí. Él tampoco insistía, no pedía nada. No hacía escenas, no me reclamaba. Y eso, lejos de aliviarme, comenzó a inquietarme con el tiempo, cuando me di cuenta de que tal vez ya no esperaba nada porque había dejado de creer que algo podía cambiar. Sin embargo, había momentos, pequeños, casi imperceptibles, en los que algo se colaba. Recuerdo una noche de invierno en la que decidí salir a comprar chocolate caliente y unas galletas. No fue algo planeado, simplemente me dieron ganas. Al llegar a casa, él estaba acostado, pero se levantó al escucharme entrar.
se acercó, curioso, y al ver lo que llevaba en las manos, una sonrisa honesta se dibujó en su rostro, como aquellas que solía regalarme al inicio, me ofreció preparar todo, y compartimos el chocolate en silencio, pero un silencio diferente. Cálido, sin peso. Al día siguiente no volvimos a hablar del tema, y la rutina nos volvió a absorber. Pero en mi memoria, ese momento quedó como una burbuja, un recordatorio de que aún había algo que podía rescatarse si tan solo nos atrevíamos a esforzarnos. Lo triste es que no hice nada. Ese instante no me impulsó a cambiar hábitos, a reconectarme, a cuidar el vínculo. Lo dejé pasar como quien deja escapar una oportunidad por pereza, por no saber cómo comenzar, y así seguí creyendo que el amor, si era verdadero, sobreviviría solo, sin agua, sin cuidados, sin gestos. Que era suficiente con estar, convivir, sin pelear. Qué ingenuidad la mía. Qué peligrosa arrogancia. Javier siempre fue alguien que expresaba su afecto con acciones, no con palabras. En los cumpleaños, me preparaba desayunos sorpresivos. Cuando mencionaba de paso que algo se me había roto o que me faltaba tiempo para resolver un pendiente, él lo solucionaba sin decirme nada, solo porque estaba atento. No era romántico en el sentido tradicional, no era de cartas ni de frases melosas, pero siempre estaba pendiente de mis gustos, de mis estados de ánimo, de mis pequeños ciclos. Yo, en cambio, me escudaba en mi torpeza emocional para justificar que nunca sabía cómo quererlo, que olvidaba las fechas, que no encontraba las palabras. Nunca fue una prioridad para mí expresarle amor del modo en que él lo entendía. Me volví perezosa emocionalmente, cómoda con la idea de que él ya me conocía y que no necesitaba recordárselo todo el tiempo. Qué grave error fue asumir que el amor se renueva solo. Una vez me regaló una planta. Un ficus pequeño, con una maceta hermosa de cerámica artesanal. Lo hizo sin motivo, solo porque pensó que me gustaría. Me explicó que era fácil de cuidar, que solo necesitaba agua de vez en cuando y un poco de sol, la coloqué cerca de la ventana, pero luego empecé a olvidarme de regarla, y cuando comenzó a marchitarse, simplemente la empujé hacia el fondo del estante, donde no se viera. Javier no me dijo nada, pero semanas después noté que ya no estaba. La había tirado. Y yo sentí una punzada extraña, no por la planta, sino porque supe, sin que él lo dijera, que había sido un símbolo. Que esa planta había sido un regalo significativo, un pequeño test, un reflejo de lo que éramos nosotros. Y yo la había descuidado como a él, el trabajo siempre fue mi escudo. El ritmo frenético de la oficina, los plazos, los clientes, las reuniones. Allí me sentía valiosa. Admirada, escuchada. Me refugiaba en esa adrenalina porque me hacía sentir útil, que valía la pena. Pero al llegar a casa, era como si toda esa energía se evaporara. Solo quería aislarme, descansar, desconectar. Nunca se me ocurrió que Javier también necesitaba que me conectara con él, que no bastaba con estar en la misma habitación. En el fondo, creo que empecé a darlo por sentado. Creí que nunca se iría, que siempre me esperaría, que entendería mis procesos y silencios. Y lo peor es que ni siquiera me pregunté si él estaba bien, si se sentía querido, si se sentía solo. Ahora lo pienso y me doy cuenta de que yo también habría estado herida si la situación hubiera sido al revés. Si él me hubiera ignorado, si nunca me hubiera tomado de la mano, si no me mirara a los ojos más allá de una pantalla. Qué injusta fui, cuán ciega. Pero en ese momento no lo veía, o no quería verlo. Y la distancia seguiría creciendo, centímetro a centímetro, cada día, como una grieta invisible que no suena, pero que nunca deja de avanzar. A veces me despierto en la madrugada y miro la oscuridad, recordando cómo llegamos hasta aquí. No puedo dejar de pensar que el deterioro de una relación no ocurre de golpe, que no hay un solo momento devastador que lo arruine todo, sino más bien una suma de olvidos, de gestos no realizados, de palabras que se guardaron o se dijeron con frialdad. Una acumulación de pequeñas negligencias que, con el tiempo, terminan por levantar una barrera tan gruesa entre dos personas que ya no pueden ni verse. Esa barrera fue creciendo entre Javier y yo, y aunque hubo señales claras, las ignoré, las disfrazaba de rutina, de cansancio, de vida adulta. Acomodaba todo bajo la categoría de así son las cosas, sin detenerme a pensar que lo que estábamos haciendo era destruir, no construir. Javier no se quejaba, y eso, en lugar de tranquilizarme, me mantenía en una especie de calma tensa. Sabía que algo no estaba bien, pero él no lo decía, no lo verbalizaba. Solo se alejaba. Al principio dejaba de preguntarme cosas, luego ya no me contaba detalles de su día, y más tarde empezó a salir sin avisarme, buscando excusas para no estar en casa. Se refugiaba en los fines de semana con sus amigos o con su familia. Todo lo hacía en silencio, sin confrontaciones, pero con una presencia cada vez más ausente. Sentía que lo estaba perdiendo, pero no sabía cómo detener esa pérdida. Me justificaba diciendo que era un mal momento, que todo mejoraría, que yo también estaba pasando por lo mío, que no podía ser la única en remar, que él también podía hacer algo. Pero en realidad,
Sabía que me estaba escondiendo detrás de todas esas excusas para no enfrentar el daño que le estaba causando con mi desinterés. Me costaba entender en qué estaba fallando exactamente, porque no había gritos, ni traiciones, ni infidelidades. No había drama, solo una especie de niebla emocional que lo cubría todo. Cumplía con mis responsabilidades, él también, y eso parecía bastar. Pero lo que estábamos haciendo era convivir como compañeros de casa, no como pareja. No había complicidad, no había ilusión, y lo más doloroso de todo es que, cuando me ponía a pensarlo a fondo, me daba cuenta de que esa indiferencia había comenzado en mí. Yo había sido la que se cerró primero, la que dejó de buscar, la que creyó que el amor podía mantenerse vivo sin riego, sin alimento, sin cuidados. Una vez llegué a casa más temprano de lo habitual, después de cancelar una reunión que me tenía saturada. Pensé que Javier estaría en el estudio, como solía hacer cuando tenía tiempo libre, pero no estaba. Busqué por la casa y lo encontré en la cocina, mirando una foto antigua que teníamos enmarcada de nuestro primer viaje juntos. Me quedé en silencio, observándolo desde el marco de la puerta. No notó mi presencia. Tenía una expresión melancólica, como si estuviera recordando algo que ya no existía. No dijo nada. Solo dejó la foto en su lugar, lavó una taza y se fue a su rincón. Podría haber aprovechado ese momento para acercarme, para hablar, para decirle que yo también lo extrañaba, que quería recuperar eso. Pero no lo hice. Me paralizó el miedo. Miedo a que fuera demasiado tarde. Miedo a no saber cómo empezar. Y así seguimos, cada uno refugiado en su mundo, como dos desconocidos que comparten un techo y ya no se atreven a tocarse el alma. No puedo escribir esto sin sentir una punzada en el pecho. El día que olvidé nuestro aniversario fue un día cualquiera para mí. Un día más en la interminable lista de compromisos, de tareas urgentes, de llamadas y correos y cosas por hacer. Me levanté temprano, salí con el cabello húmedo, ni siquiera me detuve a revisar mi agenda personal, solo tenía en mente una presentación importante, y todo lo demás pasó a segundo plano. Ni siquiera tuve tiempo de mirar mi celular por la mañana. Al mediodía, con la vista fija en la pantalla, respondí mensajes, evité llamadas personales, pensando que cualquier cosa que no fuera trabajo podía esperar. Ni por un segundo, ni siquiera al mirar la fecha en los documentos, se me encendió una alarma en el corazón. No recordé nada. Ni el ramo de flores que él solía traerme cada año. Ni el primer anillo que me regaló. Ni las sorpresas que solíamos preparar juntos cuando aún soñábamos con nuestro futuro. Todo eso estaba en algún rincón de mi mente, cubierto de polvo. No pensé en él. No pensé en nosotros. Me sentía eficiente, productiva, resuelta. Pero me estaba desmoronando por dentro sin saberlo. Cuando llegué a casa, él ya estaba allí. Había preparado una cena. Había encendido unas velas. Había puesto música suave. Me miró con unos ojos que lo decían todo y yo, como una tonta, simplemente le pregunté qué celebrábamos. Lo dije riendo, como si fuera una broma. Vi cómo se le apagaban los ojos en tiempo real. No gritó. No dijo nada. Solo me miró con una mezcla de decepción y resignación que nunca podré borrar. Se sentó a la mesa, en silencio, y comenzó a servirse como si nada. Yo me senté frente a él, fingiendo normalidad, intentando encontrar algo que dijera que entendía, pero era demasiado tarde. Y aún así, traté de restarle importancia, de decir que había tenido un día muy ocupado, que lo sentía, que podríamos celebrarlo el fin de semana. Pero ya estaba hecho. No era el olvido del día lo que dolía. Era el olvido simbólico. El olvido emocional. El olvido de él. De nosotros, después de cenar, se levantó sin decir nada y se fue al cuarto. Me quedé allí, sintiendo una incomodidad tan intensa que apenas podía respirar. Y entonces, como una bofetada tardía, lo recordé. El día. El 8 de diciembre. Nuestro aniversario. 1 año de casados. Y yo lo había dejado pasar como si fuera una fecha cualquiera. Me encerré en el baño y lloré en silencio, con esa desesperación que no se puede compartir con nadie, porque sabes que el daño que hiciste no tiene forma de revertirse fácilmente. Que no hay regalo, no hay gesto, no hay disculpa que pueda borrar el impacto de haber olvidado algo que era importante para él. Pasaron los días y él ya no volvió a mencionar el tema. Ya no hubo cenas juntos. Ya no hubo gestos. Comenzó a pasar más tiempo fuera. Y yo, llena de culpa, lo veía alejarse sin saber cómo pedir perdón. Porque no era solo por ese día. Era por todo lo que venía arrastrando. Era el último empujón en una caída que ya estaba en marcha desde hace mucho. Y yo, en lugar de detenerla, fui quien la aceleró. Intenté actuar como si nada hubiera pasado, como si lo que había olvidado no tuviera peso ni dimensión, como si lo siento bastara para borrar la ausencia de flores, de palabras, de gestos, de todo.
Pero Javier no reaccionaba con gritos ni reproches, su manera de castigarme era otra, el silencio, el distanciamiento, la frialdad. Y eso dolía más que cualquier discusión. Me hablaba con monosílabos, cumplía con lo justo, no se negaba a nada pero tampoco ofrecía nada. Se movía por la casa como un huésped que ya decidió irse pero está esperando el tren, sin apuro, sin emociones, sin futuro. Durante semanas traté de demostrarle que me importaba, que había sido un error imperdonable, pero no imperdonado. Me despertaba antes que él para hacerle el desayuno, le dejaba notas en la mochila, le mandaba mensajes tiernos, intentaba reconectar en las noches aunque él se acostaba temprano. Dándome la espalda antes de apagar la lámpara. No era rencor, era decepción. Era el desencanto absoluto que surge cuando uno se da cuenta de que la persona que juró conocerte, amarte, cuidarte, fue capaz de pasar por alto lo más simbólico de lo que los unía. No olvidé solo un aniversario, olvidé lo que significábamos. Hasta el sexo se convirtió en una sombra, un recuerdo, una idea lejana. Y fue ahí donde entendí que algo se había quebrado irremediablemente. Javier no quería venganza ni pelea. Quería irse. Y yo solo estaba postergando su salida. El día que me lo dijo, no hubo drama. Fue una tarde gris con el cielo nublado, casi poéticamente cliché. Estábamos sentados en la mesa del comedor, cada uno inmerso en su mundo. Yo con mi taza de té, él revisando algo en su laptop. Se ajustó la camisa, me miró por primera vez en semanas a los ojos y dijo que ya no estábamos juntos. No hubo acusaciones. Solo una afirmación fría, concreta, como quien anuncia que renuncia a un empleo o que decidió vender el coche. Yo me quedé en silencio. No supe llorar ni rogar. Me dolió tanto la garganta de tragar todo lo que venía sintiendo que ni siquiera me salían las palabras. Solo asentí. Los días siguientes fueron una especie de limbo. Comenzamos a hablar más, pero no como pareja. Más bien como dos adultos tratando de hacer la transición con la mayor civilidad posible. Hablamos del departamento, de la división de cuentas, de qué hacer con la mascota, si contar o no a nuestras familias de inmediato. Todo lo humano se volvió logístico. Todo lo emocional quedó atrapado en alguna parte de mí que no tenía acceso. Me sentía anestesiada, como si todo me pasara a través de un vidrio grueso. Javier no fue cruel, no hizo escándalos, no me reprochó nada. Simplemente se fue. Se fue porque ya no quería permanecer en un espacio donde lo que era sagrado se había vuelto olvidable. Me abrazó una última vez antes de irse con su maleta, un abrazo tibio, breve, sin peso. No fue un adiós con promesas ni con futuro. Fue el cierre de un ciclo. Y cuando la puerta se cerró, la casa no quedó vacía. Quedó llena de todo lo que no supe cuidar. A veces me pregunto si lo nuestro ya venía mal desde antes, si el olvido fue solo la chispa y no la causa. Si él ya estaba agotado, si yo ya estaba distraída. Pero lo cierto es que ese día, ese olvido, fue la evidencia más clara de que dejé de ponerlo en el centro de mi vida, de que, en medio de rutinas, cansancio y egoísmo, fui capaz de dejar pasar el único día que él esperaba con ilusión. No era un regalo lo que le dolió no recibir. Era la sensación de que no me importaba. Hoy, meses después, todavía duermo en la misma cama, pero del otro lado. Me mudé a esa posición como un gesto de respeto a su ausencia. Sigo tomándote por las tardes, pero ya no tengo a quien contarle lo que leí, lo que pensé, lo que soñé. No he hablado con nadie. No porque espere su regreso, sino porque aún no me reconozco a mí misma. A veces creo que me convertí en otra persona y que esa otra mujer fue la que olvidó la fecha más importante de su matrimonio. No sé si alguna vez podré perdonarme por eso. Pero cada día lo intento. Porque sé que perdí el amor de mi vida por un descuido que fue mucho más que eso. Fue un signo de todo lo que no quise ver. Y ahora, el único ruido en la casa es el eco de ese olvido.